Sí. Bueno, mis hermanos, como ya les dijo el hermano Wilmer, estamos eh, estudiando las disciplinas espirituales, ¿no? Eso ya no es noticia nueva. Sin embargo, para los que de pronto nos acompañan esta mañana, eh, las disciplinas espirituales son esas, eh, digamos, esa forma de vivir eh, para la piedad que nos acerca a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ya hemos estudiado varias disciplinas como la oración, como leer la escritura, cantar la escritura, ¿cierto? Vivir la escritura. En fin, bueno, ya hemos visto varias. Para los que quieran de pronto actualizarse, hay unos videos, ya están en YouTube, entonces pues se los pasamos ahí por medio de un link. Y estamos estudiando la disciplina del servicio. Bueno, hace 8 días hace 15 días vimos acerca del servicio, que todo aquel que es cristiano es siervo, ¿sí? La palabra de Dios en Romanos 6:22 dice que nosotros hemos sido libertados del pecado para ser siervos de Dios, que hemos sido comprados con su sangre preciosa en la cruz. Entonces, ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros, hemos sido comprados. Ya no nos pertenecemos, no somos dueños de nuestra vida, sino que tenemos ahora al mejor amo, ¿sí? Ese es nuestro Dios. A Él es quien servimos, tenemos al mejor amo. Cuando hablamos del servicio, entonces estamos diciendo que nuestra vida vive en pos de ese amo, ¿no? También vimos que la disciplina del servicio es un trabajo que requiere toda nuestra vida y que debe hacer parte de nuestro diario vivir. Vimos también eh, que hay dos pecados que son enemigos número uno del servicio, que es la pereza y el orgullo. ¿Sí lo recuerdan? Bueno, y estábamos viendo también, les dije que íbamos a ver 6 motivos para servir, o 6 motivaciones. ¿Quién se acuerda de la primera? Primer motivo o primer motivación para servir. ¿Alguien que se acuerde? Por la obediencia. Amén, mi hermano. La palabra del Señor dice: en pos del Señor, su Dios, ustedes andarán, a Él temerán, guardarán sus mandamientos, escucharán su voz, le servirán y a Él se unirán. Segundo, ¿motivados por la qué? Por la gratitud. La palabra del Señor dice en 1 Samuel 12:24: solamente teman al Señor y sírvanle en verdad con todo su corazón, pues han visto cuán grandes cosas ha hecho por ustedes. Amén. La tercera, ¿motivados por la qué? Por la alegría. Salmo 102 dice: sirvan al Señor con alegría, vengan a Él con cánticos de júbilo. Así que, mis hermanos, nosotros servimos con alegría, servimos no con tristeza ni de mala gana, porque sería servir por obligación, y nosotros servimos por gratitud, servimos con alegría por lo que el Señor ha hecho en nosotros, porque nos ha alcanzado y nos ha salvado. Y la cuarta la alcanzamos a ver, ¿no? Ah, bueno, era para ver si estaban en la jugada. La cuarta es motivados por el perdón que el Señor nos ha otorgado, motivados por el perdón y no por la culpa. Isaías capítulo 6, versículo 6 al 8. Alguien que
venga hoy enérgico y quiera leer Isaías 6, 6 al 8. Amén. ¿Quién quiere leer? No todos mis hermanos. ¿Tienen frío? Mayra, dale Mayra. Amén, gracias. Bueno, si ustedes recuerdan, esta historia la hemos tocado ya un tiempo y de aquí podemos encontrar muchas cosas que nos pueden ayudar, pero hoy hablando acerca del servicio, si ustedes se dan cuenta, la palabra dice que el ángel se acercó y tocó sus labios con un carbón encendido y le dijo, es quitada tu iniquidad y es perdonado tu pecado. Entonces, ¿cuál fue la respuesta al perdón de Dios para Isaías? ¿Qué respuesta tuvo él después de haber sido perdonado? ¿Qué dijo Isaías? Aquí estoy, he aquí, envíame a mí. Envíame a mí como un niño tal vez que le preguntaban quién quiere salir a pasear, ¿no? ¿Sí se han visto cuando a un niño le preguntan o dicen quién quiere salir a pasear? El primero que sale a relucir es el niño. Bueno, esta respuesta de Isaías no fue porque él se sentía culpable, no fue porque tenía ahí un cargo de conciencia, sino que al contrario, esta respuesta es por haber estado libre de la culpa. El perdón del Señor lo motiva y dice, he aquí, Señor, envíame a mí. Dios había quitado su culpa. ¿Cuántos de aquí han sido perdonados? Amén. ¿Dios te perdonó? ¿Quiénes tienen dudas? Si tienes dudas, es hora de acercarse al Señor y pedir perdón por todos nuestros pecados. Pero hablando de el perdón, en este caso del servicio, si Dios te perdonó, mis queridos hermanos, entonces nuestra respuesta hacia el Señor debería ser naturalmente servirle. ¿Sí? Dios lo hizo todo por nosotros. Nosotros realmente no valíamos nada, ni un peso. ¿Estábamos qué? Muertos. No valíamos nada. Entonces, creo que la respuesta normal, natural del perdón del Señor debe ser servirle. Recordemos que habíamos dicho que uno de los títulos de los cristianos es hijos de Dios, ¿no? Pero también otro título que recibe el cristiano es siervo de Dios. Así que, ¿cómo crees, mis hermanos? ¿Cómo crees que Dios ve si nosotros nos sentamos sin hacer nada para el reino de Dios? No podemos ser como aquel que recibe todo y no da nada, ¿no? El creyente sirve a Dios motivado por la dádiva del perdón. Miren algo que dijo Spurgeon. Dice así, el Hijo de Dios no obra por la vida, sino a partir de la vida. No se esfuerza para ser salvo, se esfuerza porque es salvo. ¿Sí? Aquí sí el orden es importante. Primero viene la salvación, el perdón, y ahí sí hay motivación para esforzarse. El pueblo de Dios no lo sirve para ser perdonados, sino porque somos perdonados. Amén. Cuando el creyente sirve porque se siente culpable, el servicio entonces se convierte en una carga. Pasemos a la quinta. Motivados por la humildad.
Cuando hablamos de humildad no podemos dejar de pensar, o la primer persona que nosotros pensamos es en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Jesús fue el siervo perfecto. Jesús nos reveló su grandeza en la humildad que adoptó, ¿sí? Para poder servir las necesidades básicas de sus discípulos. Miremos un pasaje, Juan capítulo 13, versículo 12 al 16. Juan 13, 12 al 16. Bueno, y quiero pedirle el favor a mi hermano Wilmer, que está que se lee en esta mañana. Amén. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? El Señor dice, ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. ¿Y por qué? Él les dice, porque les he dado ejemplo. Así como yo he hecho, ustedes también hagan. Y qué gran ejemplo, mis hermanos, nos da el Señor Jesucristo, ¿no? Él sorprende de alguna manera a sus discípulos con gran humildad. Él dice, yo soy Señor y Maestro. Es cierto, ustedes dicen, y es cierto, yo lo soy. Pero también les sirvo, les lavo los pies para dar ejemplo de cómo deben servir. Eso es básicamente lo que el Señor les está diciendo ahí. Nosotros, mis hermanos, debemos tener cuidado de una falsa humildad. A veces nosotros manufacturamos la humildad, ¿no? Y damos una apariencia de humildad, a veces con el fin de ganar cierta popularidad. Eso no es servir, eso es realmente hipocresía, eso es una falsa humildad. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que nosotros debemos considerar a los demás como mejores que nosotros. Eso es lo que dice la palabra. Y en la disciplina del servicio, Dios no solo busca un trabajo bien hecho, sí, porque cualquiera sirve, todo el mundo puede servir y todo el mundo puede servir bien cuando hay una ganancia de por medio, puede ser aún la fama, la popularidad. El Señor nos llama es a vivir con humildad, porque eso nos lleva a ser semejantes al Señor Jesucristo. Amén. De eso se trata esta disciplina, que seamos como el Señor Jesucristo. Y la sexta, pasemos rápidamente a la sexta, motivados por amor. Y busquemos un texto, Gálatas 5:13. Amén. 5:13. ¿Quién quiere leer? Gálatas 5:13. Mi hermana Amparito. Amén. Entonces, la libertad, según Pablo, no debe ser usada como pretexto para pecar, lo que dice la palabra, ¿sí? Sino más bien para servir con amor los unos a los otros, no por satisfacer los deseos pecaminosos, porque a veces en nombre de la libertad queremos de pronto cubrir, camuflar nuestro pecado, sino más bien la libertad de la que nos habla el apóstol es para que podamos servir con amor los unos a los otros. La motivación del amor, mis queridos hermanos, no es la última en esta lista,
porque sea la menos importante, sino por el contrario. El amor es el mejor combustible, podemos decirlo así, para nuestro servicio, ¿sí? Hay muchas cosas en el servicio que nos motivan más cuando las hacemos por amor, más que si nos ofrecieran dinero, por amor a los demás. Hay un texto en Marcos 12, 29 al 31, si quieren tomen nota del versículo, yo se los voy a leer. Marcos 12, 29 al 31, dice: Jesús respondió: el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Así que, mis hermanos, cuanto más amemos nosotros al Señor, más viviremos por Él. ¿Sí? Eso es normal, es natural. Y más le serviremos al Señor. Y cuanto más amemos a nuestro prójimo, cuanto más amemos a los demás, entonces, ¿qué va a pasar? Más le serviremos a los demás. Así que el amor es clave en todo esto. Vamos a pasar a la segunda parte de este estudio de servicio y vamos a hablar de los dones espirituales. No vamos a profundizar en los dones y vamos a hacer una lista. Ya ahorita les voy a dar un material para que ustedes puedan de pronto interiorizar más esto. Pero vamos a hablar un poquito de los dones. Y lo primero que tenemos que decir acerca de los dones es que cada uno de nosotros tiene un don para servir, ¿sí? En el momento de la salvación, cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, cuando viene a la vida de alguien por primera vez, el Espíritu Santo trae consigo un don para servicio, ¿sí? Todos sin excepción, cada cristiano tiene un don. Miremos Primera de Pedro, capítulo 4, 10. Primera de Pedro 4, 10. Y quisiera pedirle el favor a mi hermano Alex que lo lea, por favor. 4, 10. Amén, gracias mi hermano. Entonces lo primero que nosotros debemos notar al leer estas palabras del apóstol Pedro es que los dones son dados al creyente, que no son propios, ¿sí? El don como tal, el don espiritual, no se busca. El don es dado al creyente, no es propio de cada uno, sino que de gracia ha sido dada por el Espíritu Santo. Ahí está, ustedes no vayan a perder ese versículo porque vamos a hablar un poquito más de ahí. Y han sido dados por el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Amén. Pero estos dones tienen un fin específico. Y tienen un fin específico en el reino de Dios. A saber, 2 puntos. Usarlos, mis hermanos. Fácil, ¿no? Ahí lo dice, es usarlos. Y la manera de usarlos es sirviendo los unos a los otros, es decir, para beneficio del pueblo de Dios, ¿sí? Entonces de aquí podemos concluir por ahora 2 cosas. La primera, si usted es cristiano, al menos tiene un don espiritual, ¿sí? Ustedes que toman nota, juiciosos. La primera, si usted es cristiano, por lo menos tiene un don espiritual. Ya vamos a hablar un poquito de eso. La segunda, si Dios le dio ese don, se lo dio con el propósito de que lo utilice para servir a Dios en su reino. Entonces, por lo menos tiene un don, ¿sí? Y segundo, lo tiene para usarlo. Amén. ¿Fácil o difícil? Vamos bien, ¿cierto?
Entonces podemos preguntar esta mañana, podemos hacernos esta pregunta, cada uno pregúntese a sí mismo y evalúese cuál es mi don espiritual. Bueno, ya creo, espero y confío en el Señor que a medida que vayamos hablando en este poquito tiempo que nos queda, vayamos aclarando esto y cada uno al final pueda por lo menos estar inquietado a decir, venga, ¿cuál es mi don espiritual? ¿Listo? Es posible que no hayamos escuchado mucho acerca de los dones espirituales, tal vez este sea un tema que tenga algo de controversia, pero independientemente de cuál sea tu posición acerca de los dones, lo que sí debemos tener claro es que Dios nos ha dotado de dones para colocarlos al servicio del reino, ¿sí? Entonces nosotros debemos, y es nuestro deber, buscar, identificar cuál es nuestro don espiritual. Y no hay otra forma de saber, mis hermanos, cuál es nuestro don espiritual si no servimos. ¿Fácil? Fácil. No hay ninguna otra forma de saber si tenemos un don espiritual o cuál es nuestro don espiritual si no empezamos a servir en el reino de Dios. ¿Y cómo podría saber, por ejemplo, si mi don es enseñar? Si yo de pronto no me apunto, no me animo a dar una clase, ¿sí? Por ejemplo, en el ejercicio es que nosotros podemos identificar si realmente somos aptos, por ejemplo, hablando de la enseñanza. Podría preguntarle a todos ustedes, mis hermanos, que sirven, ¿cómo descubrieron ustedes su don espiritual? Y les voy a dar unos textos para que ustedes tomen nota, no los vamos a leer, y allá en la intimidad y en oración puedan ustedes leerlos y mirar cuáles son los dones espirituales que habla la palabra del Señor y ustedes vayan en oración y pidan al Señor que les ayude a identificar si aún no lo han hecho. Les voy a dar unos textos, Romanos 12, 4 al 8. Romanos 12, 4 al 8. Corintios, Primera de Corintios 12, 5 al 11. 27, 31. Primera de Corintios 27, 31. Primera de Corintios 14, todo el capítulo completo. Primera de Corintios 14. Efesios 4, 7 al 13. Y Primera de Pedro 4, 11. Todos estos pasajes nos hablan de los dones. Bueno, sin embargo, mientras nosotros identificamos, mientras tú identificas, debes servir, ¿sí? No es que vamos a decir ahora, ay no, es que como yo todavía no he identificado cuál es mi don espiritual, entonces por eso es que yo no sirvo. No, sin embargo, mientras lo identificamos, tú debes servir activamente en el reino del Señor. Entonces estudie estos versos, léalos allá en su casa y, mis hermanos, empiecen a servir. No es aceptable, vuelvo y les digo, que un cristiano no sirva. ¿Sí? No es aceptable. No tema en servir, mi querido hermano. No tema. Aun si no lo ha descubierto, sin embargo, aun si no lo ha descubierto, Dios nos ha dado a nosotros capacidades naturales, ¿sí? Y esas capacidades naturales pueden ser santificadas cuando las colocamos al servicio. ¿Tienes alguna habilidad? ¿Sabes hacer algo? Ponlo al servicio del Señor. En el caso, pues, me voy a poner de ejemplo yo, no para vanagloriarme ni nada, sino es para que ustedes de pronto puedan entender de qué les estoy hablando. El Señor de pronto me dio la habilidad de cantar, entonces yo pongo esa habilidad de cantar para el servicio del Señor. A algunos de ustedes de pronto les ha dado una facilidad para hablar, entonces pónganlo al servicio del Señor y pídanle al Señor cómo pueden ponerlo al servicio. A veces uno tiene esa capacidad para hablar y habla y habla y habla y habla. Y cuando, y cuando vamos a ver, nunca habla de la palabra del Señor, no evangelizamos, no enseñamos lo que hemos aprendido de Dios.
¿sí? No comunicamos las buenas noticias del Evangelio, como para ponerles un ejemplo. Entonces, si hay alguien aquí que tiene esa capacidad de lenguaje y de expresión, póngala al servicio del Señor. Y la manera más eficaz de descubrir cuál es el don es sirviendo, ¿no? Sirva diligentemente, mi hermano, tanto como pueda. Si lo suyo entonces es enseñar, intente dar una clase. Si lo suyo es de pronto el don de misericordia, entonces usted podría descubrirlo cuando ayuda a aquellos que sufren. Y aquí hago un pequeño paréntesis, no sé si de pronto esté pasando por encima de los pastores, pero se está pensando en crear un ministerio de misericordia donde nosotros podemos poner a funcionar ese don que el Señor nos ha dado de ayudar a los que necesitan. Así que si eso de pronto es lo suyo, apúntese, mi hermano, apenas estén dando toda la información. Podríamos tener, ustedes me dirán, yo no tengo tiempo. Podríamos tener restricciones de tiempo, ¿sí? O alguna situación de pronto física. Pero intente, mi hermano, descubrir una forma de cómo servir al Señor, ¿sí? El corazón que quiere servir siempre al final encontrará una forma de servir al Señor. No hay excusa. Dios a nosotros nos da los dones para que le sirvamos. Ya sabemos y partimos del hecho de que todos tenemos un don espiritual. Y si pensamos bien esto, no habría ningún sentido en que Dios nos diera algo que nunca vamos a usar. No hay sentido en esto. ¿Por qué el Señor de pronto nos permitiría ser inútiles? No tiene lógica, no tiene sentido, ¿no? Por eso, el servicio es una disciplina, por tanto requiere un esfuerzo consciente de parte de nosotros. Amén. Entonces, Dios nos ha preparado, nos ha capacitado para servir. Un servidor sabe realmente quién es Cristo Jesús. Cada situación que vivimos, cada experiencia nos prepara para el servicio. El cristiano que sirve fielmente sabe que es Dios quien le ha llevado hasta allí. Por eso es que el cristiano sirve con todo el gozo, con todo el gusto, ¿no? Porque entiende que Dios es el Dios que tiene el control de cada situación y confían en el Señor, en Dios que los ha preparado y los ha capacitado para servir y al final glorifican su santo nombre, no para obtener ninguna ganancia personal. El mundo, mis hermanos, pide que nosotros usemos nuestras capacidades, nuestras habilidades para alcanzar el éxito, ¿no? Eso es lo que dice el mundo. Dios, en cambio, nos dice que Cristo nos ha capacitado y nos ha dado las habilidades para honrarle a Él. Continuemos en nuestro verso. Primera de Pedro 4:10. Dice así la primera parte: según cada uno ha recibido un don especial, luego dice, úselo, sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y de este pasaje yo he sacado 6 puntos. Si fuese el pastor Edgar, cada punto sería una predicación, ¿sí? Pero yo he sacado 6 puntos que los vamos a nombrar aquí rápidamente. El primero es que todo cristiano, ya lo dijimos, tiene un don. El texto dice, según cada uno ha recibido un don especial. Entonces lo primero que nos deja ver este pasaje es que es claro que todos, absolutamente todos los cristianos, sin excepción, recibimos un don de parte del Señor. Amén. Lo segundo, dice ahí, úselo, úselo. Todo cristiano, entonces, debe usar su don. Miren, mis hermanos, esto no es opcional. El servicio no es opcional.
es un deber. Todo cristiano debe usar lo que Dios le dio. Así que mi hermano, póngase las pilas y mire a ver cómo sirve al Señor. Lo tercero es que todo cristiano usa el don que Dios le dio para servir. Eso lo dice ahí, dice el pasaje, sirviéndose los unos a los otros. Dios entonces les dio dones y habilidades para servir. Si es así, ¿qué otro sentido tendrían estos dones, no? El cuarto, todo cristiano sirve a Dios, ¿cómo? Sirviendo unos a otros, dice ahí, sirviéndose los unos a los otros. La Biblia dice que debemos usar los dones espirituales que Dios nos dio para servir a las personas. Así es. No podemos decir como algunas personas que les gusta trabajar de pronto en una oficina, alejados. No, es que yo sí con el público, no, con el trato al público, no, yo con las personas no. Nosotros estamos en un reino de Dios en el cual hemos sido incluidos, aceptados por el Señor, para que podamos servirnos en amor, ¿no?, a los demás. Eso es clave, ¿no? Esto no lo podemos dejar pasar por alto, es fundamentados en el amor. Es decir, por el amor de Dios, ¿sí? Si nosotros podemos hacer algo, es porque el Señor nos amó primero. Esa es la base de todo, el fundamento. Como nos explicó alguna vez el pastor Humberto, ¿no? Hay unos indicativos y hay unos imperativos, ¿no? El indicativo es el amor del Señor, el evangelio. Es por el evangelio, en la base del evangelio, por las obras y los méritos de Cristo, que nosotros podemos hacer algo. El imperativo es, en este caso, servir al Señor, usar los dones que el Señor nos ha dado. La Biblia dice entonces que debemos usarlos en servicio unos a otros. El quinto, todo cristiano debe entender que no es dueño de esos dones, ¿no? Ahí lo dice, los unos a los otros, como buenos administradores. Cuando Pedro dice, como buenos administradores, él da por sentado que aquello que administramos no nos pertenece. Si nosotros pensamos en la palabra administrador, ya uno dice, esa persona no es dueño de lo que administra, simplemente administra, ¿no? Entonces los dones no nos pertenecen, y si no nos pertenece, ¿quién es el dueño? Dios es el dueño de esos dones, el Espíritu Santo nos los ha dado, y no solo nos deja claro que somos administradores, miren ahí el texto, dice, como buenos administradores. Y eso quiere decir que también podríamos llegar a ser malos administradores, ¿no? ¿Y nosotros cómo podemos ser malos administradores? ¿Quién me podría dar un ejemplo de un mal administrador de los dones del Señor? Por ejemplo, cuando se cobra por predicar la palabra, ok, sí. ¿Qué más? Ok, un cristiano que canta en un bar. Sí. Cuando lo que se hace por un reconocimiento, así es. ¿Sí? Por ejemplo, en la enseñanza, nuestra hermana Lili, cuando no se pone al servicio de la iglesia, así es. El Señor nos ha dado dones para que le sirvamos a Él. Y si los colocamos al servicio de cualquier otra cosa que no sea el Señor, se está administrando mal, ¿sí? Por ejemplo, un predicador que no se prepara en el estudio de la Escritura, ¿cómo se ve, no? Bueno, podríamos dar muchos ejemplos. El sexto punto que podemos ver en este pasaje acerca de los dones para el servicio es que todo cristiano recibe al final los dones por gracia, ¿sí? Entonces decimos, todo cristiano tiene un don,
Todo cristiano debe usar su don. Todo cristiano lo usa para servir. Todo cristiano sirve a los demás, ¿no? El cuarto, el quinto, los dones que tiene el cristiano no son de él. Y sexto, los recibe por gracia. Si ven todo lo que se puede hablar de un solo versículo, ¿no? Uy, ya entiendo al pastor. Entonces dice la palabra ahí, de la multiforme gracia de Dios. Entonces entendemos que Dios nos da todo por gracia. Eso lo hemos dicho, ¿no? Mire mi hermano, aún las capacidades, su esfuerzo, de lo que a veces uno se jacta, no, es que yo soy muy esforzado. Eso se lo dio Dios. Eso incluye los dones, las capacidades, las habilidades con las que servimos. Así que no hay nada de qué jactarnos. Si el don no es nuestro, no tenemos de qué jactarnos. Es nuestro deber antes usarlos en servicio para otros. Yo no tengo por qué hacerme de rogar para el servicio, no para nosotros mismos. Y es que estos dones son para administrarlos, ya que fueron dados sin merecerlos por gracia, para que al final, mis queridos hermanos, glorifiquemos al Señor. Así es, ¿o no? Esos dones van de vuelta al Señor, al que nos los dio. Entonces debemos buscar servir al Señor en el lugar que Dios nos ha dado. Amén. Y aquí vamos a hablar un poquito de la iglesia, del servicio en la iglesia, porque ya hemos dicho que hemos sido siervos, hemos sido hechos siervos para servir y no restringidos a un solo lugar, que es la iglesia, sino en todo aspecto y en todo lugar, en todo tiempo, a nuestros hermanos, al prójimo. Pero vamos a hablar un poquito de aquí de la iglesia, y nosotros debemos buscar servir al Señor también en el lugar que el Señor nos puso a funcionar, y eso es la iglesia. Y es que la iglesia, mis hermanos, se desarrolla mejor cuando los miembros saben cómo Dios los ha dotado espiritualmente y cómo cada uno está en el lugar de servicio según el don que el Señor le dio. ¿Sí me doy a entender? Así que los dones espirituales aquí vienen a ser clave para entender cómo es que Dios quiere que usted, mi querido hermano, y yo nos desarrollemos en la iglesia, ¿sí? Yo no puedo decir que el don espiritual que Dios me dio es tocar la guitarra. Eso es una habilidad natural, pero no es el don espiritual. Así que ojo con eso. ¿Qué es un don espiritual? Ustedes se habrán preguntado en todo este tiempo. Miremoslo en la palabra del Señor. Miremos 1 Corintios 12, 7. Ya vamos a acabar. 1 Corintios 12, 7. Dice así la palabra del Señor. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Entonces, los dones espirituales son una manifestación del Espíritu Santo, ¿no? Así que no es una habilidad especial que se desarrolla por nuestra propia cuenta, ¿sí? Como les decía el ejemplo de tocar la guitarra. No es que mi talento lo pongo al servicio del Señor. Ese no es un don espiritual. Sí se debe colocar al servicio del Señor, pero no es el don espiritual. Es una destreza o un talento. Usted no busca obtener un don espiritual porque de hecho al momento de recibir la salvación nosotros ya hemos recibido el don espiritual. Así que el don no se busca. Ya viene incluido en el paquete. Dijo el hermano Alex hace poco que la salvación era como un paquete. Viene en el paquete. Entonces Dios le da un propósito especial a usted, mi hermano, en la iglesia, cuando le da la gracia de la salvación a través de Cristo. Ahí viene incluido los dones que el Espíritu Santo nos da. Y vamos aclarando un poco más esto. Romanos 12, 4 al 5. Este también es pasaje conocido.
Romanos 12, 4 al 5, para ver cómo va funcionando los dones espirituales. Dice así: pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Entonces el cuerpo tiene muchas partes, pero al final es un solo cuerpo, ¿no? Y esas partes tienen muchas funciones, tienen varias funciones, pero al final todas juntas sirven en un mismo propósito. Amén. Entonces, hablemos de ese propósito, del propósito de los dones espirituales. En 1 Corintios, como leíamos ahorita, dice que cada uno se le ha dado la manifestación del Espíritu, y al final dice del versículo, para el bien común. A fin de capacitar, dice Efesios 4:12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces los dones espirituales son para el beneficio común de la iglesia de Cristo. Dios usa a los miembros de la iglesia para equipar y edificar el cuerpo de Cristo, y los dones espirituales son la clave aquí en todo esto. No son para vanagloriarse, como lo decíamos, sino son para servir. Y algo que debemos tener claro es que nosotros no decidimos qué don es el que yo quiero para ir a buscarlo, ¿no? Él lo da como Él quiere. 1 Corintios 12:11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. ¿Sí? El Señor da como Él quiere. A cada uno de ustedes, mis hermanos, el Señor le ha dado un don espiritual según su voluntad. Así que nuestra meta, nuestra obligación es descubrir cómo Dios en su voluntad, en su gracia, nos ha dotado para que lo sirvamos a Él. Y es un motivo de gran gozo, mis queridos hermanos, cuando nosotros le servimos al Señor en lo que Él nos ha llamado a hacer y con lo que Él nos ha dado para que le sirvamos. Cuando servimos con los dones que el Señor nos dio a nosotros, a cada uno, vamos ahí sí, como dicen, a sentirnos realizados. Así que en esto, mis queridos hermanos, todos participan. El Señor nos ha dado a cada uno, a cada miembro, según le agradó en su voluntad. A menudo se ven miembros del mismo cuerpo no conformes con la función que el Señor les ha dado, con los dones tal vez que el Señor les ha dado, anhelando de pronto hacer otras cosas, anhelando otras funciones dentro del cuerpo, tal vez por el reconocimiento, tal vez por la satisfacción propia. Y algunas personas no se sienten parte de la iglesia o creen que su participación tal vez no es importante, porque lo que hacen tal vez no es tan visible, no es un servicio público. En Corinto algunos cristianos pensaban que no encajaban, por eso Pablo tiene que hablar ahí tanto del cuerpo y cómo funciona el cuerpo, porque ellos porque tal vez no tenían los mismos dones que otros, ¿no? Y la respuesta de Pablo ahí en 1 Corintios 12, 17 al 18, que es uno de los versículos que ustedes tienen ahí, dice así: si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó.
Cada uno de nosotros tiene un lugar importante, mis hermanos, en el cuerpo de Cristo. Y sentir tal vez que no somos partícipes en la iglesia porque no somos los más visibles es negar la forma en que Dios nos unió a la iglesia. Si pensamos más a fondo esto, sería como decir que no nos gusta lo que Dios nos dio. Así que, mis hermanos, los dones espirituales, cuando vienen a nuestra mente, no son esas cosas que yo puedo hacer visiblemente para tener un reconocimiento, sino es una manifestación individual de la gracia del Padre que nos permite servirle. Amén. Mire esta definición que da Donald Whitney en su libro de Disciplinas Espirituales. Dice que los dones espirituales es una expresión del Espíritu Santo en la vida del creyente que lo capacita para servir al cuerpo de Cristo, la iglesia. Así que, mis hermanos, Dios nos ha dotado con una expresión del Espíritu Santo. Y podemos concluir esto diciendo que el servicio al final es una ardua labor. No es fácil. Al final puede ser no fácil, pero sí nos podemos gozar en él. Cada cristiano es un siervo de Dios, pero los siervos trabajan, ¿sí? ¿Y cómo se reconoce a un siervo? Porque trabaja, ¿cierto, siervo? Amén. Entonces, mis hermanos, quiero pedirles favor rápidamente, ya finalizando. Como se dieron cuenta, yo no les hice una lista de los dones espirituales, pero quiero que ustedes de pronto con esta pequeña clase hayan quedado inquietos para que puedan investigar arduamente por la Escritura cuáles son sus dones espirituales. Le voy a pedir el favor a Jeremy que pase por cada uno de sus puestos ahorita, de una vez, rápidamente, y les entregue a ustedes una hojita. Ahí hay una lista de algunos dones, no son todos, y hay unos versículos ahí al frente. Es como un ejercicio de relacionar. Ahí está el servicio y usted tiene que chulear o poner la X al frente del versículo que corresponde. O sea, es decir, por ejemplo, acá dice misericordia. Ese es un don espiritual, misericordia. Y al frente usted coloca la X en el versículo que dice, o el que habla acerca de la misericordia. ¿Listo? Y esto, la idea es que ustedes allá en su intimidad, en oración, tal vez en su devocional, puedan leerlo, orarlo, estudiarlo y pedirle al Señor que le ayude a identificar cuál es su don espiritual para ponerlo al servicio del Señor. Amén. Así que oremos. Padre Celestial, te damos las gracias esta mañana por este tiempo que nos das. Gracias, Señor, por el tema de las disciplinas espirituales, Señor, que estamos estudiando. Te pedimos, Señor, en oración, que nos ayude, Señor, a identificar, Padre Celestial, la forma correcta que tú, Señor, has pedido o has demandado de nosotros y con la que nos has capacitado, Padre Celestial, para que podamos servir en el reino de Dios en el cual hemos sido aceptados, Señor. Para que podamos servir, Señor, por humildad, por agradecimiento, Señor, para que podamos servirte, Señor, en amor y que podamos servir a nuestros hermanos, Padre Celestial, en amor, Señor, porque tú nos has amado primero. Ayúdanos, Señor, a desgastar nuestra vida y a colocar toda nuestra fuerza hasta el punto del agotamiento, como lo decía el apóstol Pablo, Señor, en el servicio a los demás. Amado Dios, porque tú, Señor, eres quien nos da todo, Señor, porque tú eres quien nos has capacitado y nos has dotado para el servicio, Señor. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.